Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Profundas. Avdiivka era una pequeña ciudad con una población de poco más de 30.000 habitantes antes de la guerra. A diferencia de Bakhmut, ha sido una ciudad de primera línea durante muchos años. Las fuerzas ucranianas mantuvieron esta línea contra los militares respaldados por Rusia que tomaron el control de extensiones de tierra en el este de Ucrania, después de que las fuerzas rusas tomaron Crimea en 2014. Las tropas ucranianas estaban estacionadas allí mucho antes de la ofensiva a gran escala de Rusia el año pasado. Avdiivka se encuentra justo al norte de la ciudad de Donetsk, controlada por Rusia, de la que Ucrania perdió el control en 2014. La importancia estratégica de Avdiivka fue destacada a principios de este mes por el presidente Volodymyr Zelensky como una ciudad que lucha por el futuro de todos los ucranianos, junto con otros campos de batalla en el este, como Bakhmut y Vuhledar. Se puede decir que Rusia está presionando a Avdiivka en las líneas de suministro como lo ha hecho hasta ahora alrededor de Bakhmut. Los rusos intentan constantemente sitiar a la ciudad de Avdiivka. Eran comunes las predicciones de que Avdiivka pronto podría convertirse en el segundo Bakhmut. Hasta la fecha, Rusia ha estado empujando a través de las defensas ucranianas endurecidas, pero los ucranianos están oponiendo una resistencia feroz y manteniendo ciudades fortificadas en el frente, lo que obstaculiza los esfuerzos de las tropas rusas para avanzar a la siguiente línea defensiva principal con base en Kramatorsk y Sloviansk. La situación cerca de Avdiivka ahora es mucho más positiva para la parte ucraniana. Vladimir Putin y la administración de Moscú están inquietos. Las tropas rusas, tratando de avanzar en 4 direcciones, están perdiendo mucho. Habiendo sufrido grandes pérdidas en los últimos días, el ejército ruso continuó realizando operaciones ofensivas en direcciones de Liman, Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. La paciencia estratégica fue especialmente importante en Avdiivka. Se evitó la presión política para que la contraofensiva no comenzara antes. Un contraataque prematuro podría tener consecuencias mortales para Ucrania y desperdiciar recursos valiosos que no podrían ser compensados. En la guerra de larga duración, en la región de Avdiivka, la paciencia estratégica de Ucrania dio sus frutos e infligió grandes pérdidas a las tropas rusas. Recientemente, el grupo de fuerzas rusas en Avdiivka comenzó a abandonar sus posiciones actuales. Es lento por ahora, pero es posible que estemos viendo señales de la tan esperada ofensiva de Ucrania. Según los informes de la línea de escaramuzas, las tropas rusas ahora se están retirando de la Comisa Norte, cerca de Avdiivka. La lucha por el control de Novoselivka continúa, pero Ucrania no está tratando de atacar el pueblo por el momento, sino más bien señalando su presencia. La cornisa sur cerca del pueblo de Bodiane todavía es resistente, pero los rusos pueden retirarse de allí en los próximos días. Las posiciones de Vuhledar fueron abandonadas. Allí se encuentra ahora una zona gris de 10 kilómetros. Las fuerzas rusas se retiran a Volnovaja. Actualmente están manteniendo la línea en Marinka, pero no hay muchos soldados. En cuanto a Bakhmut, desde anoche el ejército ucraniano comenzó a recuperar el cuartel general central, previamente capturado por los combatientes del grupo Wagner. Están progresando lento pero seguro. Parece que los rusos se están preparando para retirarse de las áreas al norte y al sur de Bakhmut. Las fuerzas ucranianas desplegaron nuevas tropas de asalto en la ofensiva del eje de Donetsk. Estos ataques primero realizaron un sensor exitoso cerca de Bodaine para empujar a las fuerzas rusas 2 a 3 kilómetros, y luego atacaron la base desde sus posiciones al noreste de Avdiivka y las derribaron. Según los informes de ambos lados, las tropas rusas se han retirado de Novoselivka. Este pueblo puede perderse si Ucrania continúa avanzando. Esto podría conducir al cerco o la rápida retirada de las fuerzas rusas de sus posiciones cerca de Krasnonorivka. Estos asentamientos se han visto envueltos en feroces combates desde el comienzo de la guerra. Ahora, todos los logros domésticos de Rusia probablemente resulten en una lujosa retirada. Los rusos también se retiraron de las áreas al este de Avdiivka y se retiraron cerca del pueblo de Spartak y la ciudad de Yasinubata. Podemos atribuir la retirada a 2 factores. En primer lugar, las tropas rusas ya no podían avanzar porque sus recursos humanos y materiales estaban agotados. En segundo lugar, las acciones de las fuerzas ofensivas ucranianas cerca de Avdiivka demostraron que la línea del frente extendida se podría cruzar en varios puntos simultáneamente, lo que asustó al ejército ruso. Las fuerzas ucranianas recibieron nuevas municiones en muchas áreas y usaron fuego de artillería para expulsar a los rusos de sus posiciones previamente capturadas. Ya podemos mencionar varios éxitos operativos del ejército ucraniano. Por ejemplo, el río Kashlahag fluye de este a oeste al sur de Vuhledar.
Los rusos cruzaron esta línea de defensa. Sin embargo, tan pronto como los ucranianos recibieron la cantidad requerida de municiones, las tropas rusas fueron empujadas fuera del alcance de las armas muy rápidamente y con grandes pérdidas. Porque esta zona ha estado a la vista durante mucho tiempo. Se observa una situación similar en Marinka y Avdiivka, que actúan como línea de defensa de la carretera, y en otras partes de la línea de frente. Estoy seguro que el ejército ucraniano recuperará pronto muchas zonas. Batallas importantes, muy activas, esperan a Ucrania en el frente en abril y mayo. La frecuencia de los conflictos en el este de Ucrania es un intento de las fuerzas rusas de cumplir el mandato del presidente ruso de apoderarse de las regiones del este de Ucrania. Esperamos eventos muy activos en abril y mayo. La tarea de Putin es apoderarse de Donbass para mayo. Pero esta situación no parece un objetivo alcanzable para Rusia en este momento. La intensidad que estamos observando actualmente en Donbass es un intento de implementar estos planes, sin contar las pérdidas en personal y equipo militar. El ejército ruso está tratando de cumplir la misión de Putin, así que habrá nuevos eventos mucho más activos en un futuro próximo. Por otro lado, las pérdidas rusas alcanzaron proporciones graves. El número de soldados rusos muertos y heridos en Ucrania se acercó a los 200.000. Desde el comienzo de los ataques rusos a gran escala en Ucrania, Rusia ha perdido unos 200.000 soldados muertos y heridos. Este número de muertos en solo 11 meses es 8 veces mayor que las bajas estadounidenses en la guerra de 20 años en Afganistán. Se registró que Rusia sufrió grandes pérdidas de mano de obra en las feroces batallas por Bakhmut y Soledar. Al mismo tiempo, los expertos dicen que la pérdida de vidas no disuadirá a los objetivos bélicos de Putin. Putin podría soportar cientos de miles de bajas en Ucrania, pero un número mayor podría afectar al apoyo político de Putin. También señaló numerosos problemas tácticos y de suministro militar. Para explicar las tácticas rusas, la artillería y las municiones del ejército ruso se están agotando. El comando ruso compensa estas deficiencias enviando convictos al frente en oleadas humanas. Durante décadas, Moscú ha llevado a personas que considera prescindibles al frente y a la muerte, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas de combate de Rusia, que perdió muchos soldados en la guerra, también son muy altas. 3.215 tanques, 6.388 vehículos blindados de personal, 2.215 sistemas de artillería, 460 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 222 sistemas de defensa aérea, 294 aviones, 284 helicópteros, 5.068 vehículos, 18 buques de guerra, 1.952 vehículos aéreos no tripulados, 202 unidades de equipo especial. Se destruyeron un total de 796 misiles de crucero enemigos. Ucrania, que causó pérdidas significativas a las tropas rusas con ataques exitosos, hizo un movimiento importante en las regiones fronterizas de Bielorrusia y Rusia. Ucrania ha desplegado tanques británicos Challenger 2 en la frontera de Bielorrusia y Rusia. Aunque pesados tanques británicos Challenger 2 que llegaron a Ucrania hace unas semanas fueron vistos en el territorio de la región de Zaporozhye. Se supo que estas armas se desplegaron en la región de Zhytomyr y algunos informes en la región de Chernihiv. El despliegue de tanques en esta dirección plantea una serie de preguntas sobre qué causó exactamente esto, ya que las condiciones actuales pueden indicar que Ucrania está esperando un ataque de Bielorrusia o está planeando un ataque por su cuenta. Hasta la fecha, el ejército ucraniano está armado con 14 tanques Challenger 2 y unos 50 tanques Leopard 2, mientras continúa el suministro de armas occidentales. Volvemos con los hechos tras bambalinas de la guerra y las últimas noticias. Gracias por mirarnos.